Bienvenidos, mi nombre es Adriana Suárez, soy estudiante de Administración de Empresas de la UNAD y en esta ocasión les voy a hablar acerca de la legislación laboral, la unidad 1, lo que son capítulos 2 y 3, que van enfocados hacia el derecho individual del trabajo. La legislación laboral en el capítulo 2 habla acerca de las obligaciones y las prohibiciones del empleador y del trabajador. Primero empezaremos por las obligaciones de los empleadores. En las obligaciones de los empleadores son los requisitos que deben cumplir cualquier organización ante sus trabajadores. Empezamos por generar un contrato de trabajo cuando haya la prestación personal de un servicio, una subordinación y el pago de un salario. Cumplir con las disposiciones de las normas de trabajo aplicables en la empresa, pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad con la ley laboral, proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, que sean de buena calidad y en buen estado y se repongan cuando dejen de ser eficientes. Proporcionar un lugar seguro donde el trabajador pueda prestar sus servicios, guardar a los trabajadores la debida consideración absteniéndose del maltrato y atender las reclamaciones de los trabajadores. Otras de las obligaciones de los empleadores está en llevar un registro de sus trabajadores donde conste de datos personales. ¿Esto por qué se hace? Esto se hace es para registrar los datos personales de los trabajadores en caso de algún accidente o en caso de que lo requiera alguna entidad para su registro. Encontramos otra que es indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo y por las enfermedades profesionales. Es obligación del empleador cubrir esta indemnización cuando el trabajador requiera alguna enfermedad profesional o haya sufrido algún accidente en el trabajo. Inscribir a los trabajadores en una administradora de riesgos laborales desde el primer día de labores. Es importantísimo, ya que el trabajador desde el día que empieza a trabajar, digamos que corre un riesgo laboral. Por eso la importancia de que desde el primer día esté registrado ante una administradora de riesgos laborales. Encontramos otro que es pagar a los trabajadores todo tipo de gastos por razones del servicio cuando tenga que trasladarse de su residencia y conceder las distintas licencias con remuneración completa al trabajador en caso de fallecimiento, maternidad, incapacidad y demás. El trabajador puede conceder distintas licencias dentro del ámbito laboral, ya sea por maternidad, fallecimiento de algún familiar, por incapacidad u otros. Siempre es obligación del empleador cancelarle la remuneración por este tipo de licencias. Bueno, ya que generamos cuáles eran las obligaciones, vamos a empezar entonces ahora con las prohibiciones del empleador. Las prohibiciones del empleador se requieren a las cosas que no debe hacer el empleador ante los trabajadores. Dentro de ellas encontramos hacer propaganda política o religiosa, obligar al trabajador a retirarse de la organización sin justa causa, imponer multas que no estén en reglamento interno o retener más del 10% de su salario, obstaculizar las visitas o inspecciones de las autoridades, exigir o aceptar del trabajo dinero, recibir personal que no haya arreglado su situación militar e imponer colectas entre trabajadores. Ya visto el tema del empleador, vamos a seguir con el tema del trabajador. Así como el empleador tiene obligaciones y prohibiciones,
también lo tenemos nosotros los trabajadores. Vamos a empezar por las obligaciones del trabajador. Entonces, dentro de las obligaciones del trabajador se encuentra ejecutar el trabajo en los términos de contrato, restituir al empleador los materiales no usados, dar aviso al empleador cuando falte, comunicar al empleador los peligros y daños materiales que amenacen la vida, observar buena conducta durante el trabajo, cumplir las disposiciones del reglamento interno, guardar confidencialidad ante todo caso. Seguimos con las prohibiciones del trabajador. En las prohibiciones del trabajador son aquellas cosas o actos que el trabajador no puede realizar cuando está en una relación laboral. Dentro de ellas encontramos poner en peligro su seguridad y la de sus compañeros, presentarse en estado de embriaguez, hacer colectas en horas de trabajo, usar las herramientas de trabajo para objetivos distintos, poner armas durante el trabajo, hacer competencia al empleador en la elaboración de artículos y abandonar el trabajo sin causa legal. Vamos ahora a pasar en el capítulo 3 de la legislación laboral, que se trata del salario y sus elementos. Vamos a ver qué es el salario y qué constituye el salario en la legislación laboral colombiana. Los salarios. Entonces, ¿qué es el salario? El salario es la remuneración que recibe una persona por prestar un servicio. El pago legal de la jornada máxima para nuestra Constitución máxima es de 8 horas diarias y se deben trabajar durante el día. Si se trabaja más de las 8 horas legales, se debe pagar un recargo según corresponda al caso. Los trabajadores que tienen derecho al auxilio de transporte son aquellos que no superan los 2 salarios mínimos. El auxilio de transporte es una ley que otorga el Estado al trabajador cuando no supera los 2 salarios mínimos. Aquí vemos la actualización al 2014 en valores. El salario mínimo vigente está en 616.000, el salario mínimo día, el auxilio de transporte está en 72.000 pesos, la hora ordinaria en 3.208, la hora nocturna 4.491, la festiva ordinaria 4.491 y la festiva nocturna en 5.390. ¿A qué se refiere la hora ordinaria y la hora nocturna? Como nosotros trabajamos en Colombia 8 horas máximas legales, la hora ordinaria es la que se encuentra dentro de un horario de 6 a.m. a 10 p.m. y la hora nocturna empezaría a correr desde las 10 p.m. hasta las 6 a.m. En esto se basa ya según cada caso del empleado, si trabaja en hora nocturna o trabaja en una hora ordinaria en el momento de liquidar su salario. Las horas extras. Las horas extras son aquellas horas que se trabajan adicional a las 8 horas diarias, que es la jornada máxima legal. Como explicábamos anteriormente, hay una hora ordinaria, una hora nocturna y también se manejan horas dominicales o festivas cuando el empleador requiere que el trabajador desempeñe sus funciones un domingo o un festivo. Dentro de los elementos del salario existen las vacaciones. Las vacaciones es el periodo de tiempo de descanso al que tiene derecho todo trabajador por cada año de trabajo. Este periodo consta de 15 días consecutivos de descanso remunerado y su liquidación se genera tomando el salario base por días trabajados dividido en 720. Las prestaciones a cargo del empleador. Las prestaciones a cargo del empleador
son aquellas que son un beneficio para el trabajador y son una obligación para el empleador. Dentro de ellas tenemos las cesantías, que es un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracciones del año si ha trabajado menos. Los intereses de cesantías, que son los intereses legales del 12% sobre el valor de las cesantías. La prima de servicios, que es un mes de salario por semestre calendario. Se genera la remuneración en 15 días en junio y 15 días en diciembre. Y la dotación, que es una prestación que va a cargo del empleador, requiere un par de zapatos y vestido 3 veces al año y se entrega a quienes devenguen hasta 2 salarios mínimos. Otras de las prestaciones a cargo del empleador son los riesgos profesionales, que es la administradora de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y esta se genera según el rango de riesgo del trabajador, que va del riesgo 1 hasta riesgo 5. El ICBF, que es el 3% de la nómina total mensual, el SENA, que es el 2% de la nómina total mensual, y las cajas de compensación, que es el 4% de la nómina total mensual. Estas entidades son entidades que brindan beneficios para el bienestar del trabajador y al mismo tiempo entidades públicas para que generen más el desarrollo. Vamos a ver ahora las prestaciones a cargo del empleador y del trabajador. Dentro de ellas está la salud y la pensión. Dentro de la salud, entonces el empleador liquida o paga el 8.5% del salario de cada trabajador y al trabajador le disminuyen de su salario el 4% de salario total de vengado mensual. En la pensión es el 12% para el empleador y el 4% para el trabajador. Bueno, dentro de las temáticas que nosotros vimos durante el desarrollo del curso de legislación laboral, se basó la práctica en base a estudios de casos. Esos estudios de casos tenían unos diagnósticos y nosotros deberíamos generar un procedimiento o una solución según el caso que nos estaban planteando. En el primer caso realizamos un diagnóstico que fue en el que obtuvimos conocimientos principales a las nóminas, tanto administrativa como operativa, y desarrollamos habilidades en temas como la legislación laboral, conocimientos sobre cómo liquidar una nómina en una empresa, qué se debe tener en cuenta en el momento de pagar a un trabajador y qué responsabilidades tiene una organización hacia el Estado y hacia sus empleados. En este caso tuvimos la oportunidad de conocer la liquidación de una nómina, los aspectos que se deben manejar en cada caso según la organización, y por medio de los simuladores y programas brindados por la universidad consolidar la información grupal. Como vemos en el dibujo, pues estos eran como los simuladores que nos estaban generando y en él teníamos que trabajar la nómina administrativa y nómina operativa. El segundo caso que trabajamos, tuvimos la oportunidad de realizar un diagnóstico a una situación de una empresa en donde debimos plantear soluciones a la problemática presentada. Esta problemática fue que el gerente de una organización era de nacionalidad chilena y pues él no tenía en cuenta todos los regímenes de la legislación colombiana para su empresa. En este caso nos mostraban los participantes la situación que se presentaba o la problemática. Nos mostraban también información acerca de la seguridad social de Chile versus Colombia y los problemas y sugerencias que teníamos que solucionar. En este caso, pues en la solución planteada para esta problemática fue contratar una asesoría jurídica acerca de las leyes laborales que rigen en Colombia, a diferencia pues del país natal que era Chile. Por otra parte, planteamos de que ya que su empresa era internacional, debería realizar un estudio determinado del país en donde abarque temas como costumbres, leyes, negociaciones, geografía y demás,
para tener más accesibilidad a los tratos con los colombianos o sus trabajadores e interrelacionarse con sus orígenes. Bueno, espero que les haya gustado esta presentación y básicamente es el tema que me correspondió a mí acerca del capítulo 2 y el capítulo 3 sobre el derecho laboral. Y aparte de eso, pues quiero hacer como una innovación en la importancia que tuvo el desarrollo de este curso para a nivel personal y a nivel profesional. Pienso que es uno de los cursos básicos para la administración de empresas, ya que nos ayuda a desarrollar muchos conceptos y a generar varias prácticas para ponerlas en desarrollo en nuestros trabajos. No es nada más, nos veremos entonces en otra ocasión. Muchas gracias por su atención.